si perdemos esos 3 partidos, nos vamos abajo. ¿Se entiende? Bueno. Una vez aquí, yo puedo... Hay una cosa que yo puedo programar, ¿vale? Esto es Italia, ¿vale? Yo he dicho, empezamos el 24 de agosto y el primer partido es el 14 de octubre. Y yo eso lo puedo decir. Somos un equipo profesional, que entrenamos cuando queremos, tenemos todos los medios a nuestro alcance, entonces nosotros podemos decir, pues, empezamos el 1 de agosto, o cuando queramos, ¿vale? Entonces, yo una vez que marco la fecha de inicio, o vosotros si decís, pues yo entreno en la universidad y empiezo, el primer día de entrenamiento es el día que sea, el 1 de octubre, y el primer partido es el día que sea, el 15 de noviembre, pues yo desde el 1 de octubre hasta el 15 de noviembre lo puedo programar todo, más o menos, ¿vale? Pero puedo programar todo, puedo hacer todos los entrenamientos en casa si quiero, ¿vale? Pero a partir de ahí no podéis hacer más, prohibido. Ahora vamos a ver por qué, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es que cuando empezamos la pretemporada, programo toda la pretemporada hasta el primer partido de liga. Y en esa programación de la pretemporada, normalmente, yo cuando la gente pregunta, todo el mundo dice, las pesas. Porque entendemos que lo que puedo programar, la carga, la intensidad, es del trabajo físico. Pero no. En deporte colectivo, yo puedo programar los contenidos que voy a trabajar. Porque yo ahí tengo tiempo para enseñarle al equipo cómo yo quiero que el equipo juegue. Porque no tenemos competición. Entonces tenemos tiempo. ¿Se entiende? Entonces, cuando no hay competición, tenemos tiempo para hacer todo lo que queramos. Yo ahora con las jugadoras de Italia, que no tenemos competición, que están de vacaciones, lo que sea, pues las que no están en selecciones nacionales, pues yo les estoy a todas mandando planes de pesa para que trabajen. Entonces, la que ha tenido durante el año problemas con el hombro, ahora que no hay competición, ¿qué tiene que hacer? Trabajo en el gimnasio para mejorar ese hombro. Porque luego, cuando llega la competición, no tengo tiempo para trabajar ese hombro, ¿vale? O trabajo la que tiene la rodilla mal, porque tiene el rotuliano, tiene una tendinopatía. Pues durante el año, pues yo le digo, pues te toca aguantar el dolor. Ahora, termina el año, no hay competición, tienes 3 meses sin competición, a entrenar para mejorar esa tendinopatía, para que cuando llegue el periodo de competición tú puedas competir sin dolor, ¿vale? Entonces, ese primer bloque se puede programar, lo podéis programar y lo tenéis que programar, la parte física y la parte de contenidos de entrenamiento, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo. Entonces, iba a decir algo que se me olvidó. Entonces, en deporte colectivo, hasta hace poco o hasta hace un tiempo, nosotros hemos estado, a todos nosotros nos han dicho, ya sé lo que os iba a decir. Muchas veces la gente dice, yo no planifico porque es que yo no sé lo que va a pasar. ¿Vale? Entonces, yo no planifico. Yo os digo que tenéis que hacer eso de la competición, porque eso lo sabéis. Estos son los partidos que voy a jugar. Este es el volumen de partidos y esta es la intensidad, ¿vale? Y a partir de ahí yo puedo programar los contenidos de la pretemporada, que es desde que empiezo hasta que juego el primer partido oficial, eso es la pretemporada, ¿vale? Yo puedo programar eso todo, dejarlo por escrito, y a partir de ahí tengo que programar semana a semana. Y nada más. No puedo decir, bueno, venga, nos sentamos y hacemos todos los entrenamientos del mes que viene. No puedo. Porque no sé lo que va a pasar. Porque depende de si gano o si pierdo, de si se me lesionan o no se me lesionan, ¿vale? Entonces, en deporte colectivo, hasta hace un tiempo, a mí en la universidad, por ejemplo, cuando yo estudié, pues, ¿qué se hacía? Se decía, bueno, deporte individual, venga, a ver, un atleta, un nadador, un no sé qué, ¿cómo programan ellos una temporada?
Así, pues nosotros en deporte colectivo, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo mismo. Cogemos un deporte individual y lo adaptamos. Y entonces todo el mundo nos ha hablado de Bersoyasky, de Tolstoy, de las cargas, del ATR, de los microciclos de activación. Nos han hablado de un montón de cosas, pero que luego nosotros en deporte colectivo decimos, pero que esto no es así, que nosotros es otra realidad. Yo he entrenado a gente de deporte individual que me dice, yo le pregunto, digo, bueno, ¿tú qué quieres hacer? No, yo quiero hacer el Ironman de Vitoria. Ah, muy bien. ¿Y eso cuándo es? No, eso es el 15 de julio. Vale. ¿Y cuándo empiezas a entrenar? Ah, no, cuando tú me digas. Ah, perfecto. ¿Tú qué tienes que estar bien? ¿El 15 de julio? Sí. Pues facilísimo. Facilísimo. Además, son deportes donde lo que impera es la condición física, pues ya está, yo voy programando con cuánto corre, cuánto hace la bici y cuánto nada. En volumen, que serán metros, kilómetros o distancia en la piscina, y en intensidad, que será velocidades en la bici, velocidades corriendo y velocidades en la piscina. Punto. Si le controlo su frecuencia cardíaca, yo tengo la calidad del entrenamiento, el volumen y la intensidad. Estoy haciendo así, sus descansos, sus cosas, sus competiciones para preparar ese Ironman de no sé qué, y cuando llega el 15 de julio, ese está, vamos, perfecto. Y ha tenido un pico de forma al año. Claro, nosotros, si yo he tenido 34 partidos, yo tengo que estar bien los 34 partidos. Y esos son 34 picos de forma. Entonces, cuando eso se lo dices a un entrenador de deporte individual, te dices, imposible. Eso es imposible. Un organismo humano puede estar preparado para tener 4 picos de forma al año. Y no más. Imposible tener 30. Pero nosotros tenemos que tener 30. ¿Qué ventaja tenemos nosotros? Que somos un deporte colectivo, que tenemos 12 jugadoras. Entonces, como yo digo que nosotros somos como un cuerpo. Ese cuerpo del triatleta es uno, es una persona, pero tiene una mano, un brazo, una pierna, otra pierna, un glúteo, otro glúteo. Entonces, a lo mejor un día tiene este glúteo bien y este mal. Bueno, pues venga, trabaja más con este glúteo y el que está mal, descánsalo un poco más, ¿vale? Entonces nosotros tenemos 12 jugadores que son eso, una mano, un pie. Entonces cuando hay un jugador que no está bien, pues a lo mejor no juega o juega otro y descansa ese más o ese día entrena menos, ¿vale? Entonces somos un organismo, el equipo es un organismo y yo puedo trabajar con ese organismo. Por eso puedo tener 34 picos de forma. Si fuese solo una persona, pues sería imposible, ¿vale? Entonces, en deporte colectivo, sobre todo del fútbol, que yo os animo mucho a que lo leáis, a que hagáis lecturas de esto, lo tienen muy claro. Lo tienen muy claro. Y hay dos modelos que mucha gente ha intentado hacerlos como que son completamente diferentes, pero son lo mismo, ¿vale? Que lo vais a ver ahora. Uno es el modelo de Paco Seirulo, que está asociado con el Barça, el Fútbol Club Barcelona de Guardiola, de la época de Pep Guardiola, y otro es Víctor Frade, que es un portugués que está asociado al modelo que implantó Mourinho en el Real Madrid. Entonces, claro, Real Madrid-Barcelona, pues eso es completamente diferente, uno hace una cosa, otro hace otra, ¿vale? Entonces son modelos de planificación para deportes colectivos. Si buscáis, yo tengo algún PDF que le pasaré a Pepe de libros sobre estos dos modelos, ¿vale? Para que los leáis. Ya os digo, es de fútbol. Yo hay muchas veces que leo cosas de otros deportes y lo que hago es adaptarlo a mi deporte, ¿vale? Porque es muy interesante y sobre todo en fútbol en España pues tienen muchos medios, mucho dinero, pueden hacer de todo, investigan mucho y tienen las cosas muy claras. El discurso ese de es que los del fútbol no entrenan, es mentira, entrenan con las cosas muy claras, ¿vale? Entonces, Paco Seirulo, el modelo este del Barça, yo ahora voy a poner aquí un poco, no nos vamos a meter en detalle, solo vamos a coger las cosas, las pinceladas interesantes de estos modelos, ¿vale? Pero para que veáis lo claro que lo tiene. Paco, primero hay una cosa que dice que la intensidad, que por ejemplo eso en deportes individuales es los kilómetros, la velocidad a la que corres, o la velocidad a la que vas en bicicleta, o tal, porque en deporte colectivo no.
Nosotros la intensidad es en función de la especificidad de la tarea. Cuanto más específica sea la tarea, más intensidad tiene. Es decir, que si yo hago un calentamiento por parejas así, de ataque-defensa, ¿vale?, sin red y sin nada, tiene menos intensidad que si jugamos un 6 contra 6. Porque el 6 contra 6 es el juego específico. Entonces, cuanto más se acerque la tarea al juego, más intensidad tiene, ¿vale? Independientemente de que sude más o sude menos, o sea, no tiene nada que ver. Nuestra intensidad es otro tipo de intensidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando a nosotros nos dicen, no, durante la semana la intensidad tiene que ir subiendo, ¿vale? Nosotros enseguida lo asociamos a que hay que sudar más, hay que cansarse más, hay que correr más, hay que... No. Lo que tengo que hacer es estructuras que sean más parecidas al juego, porque eso van a hacer que sean más intensas, aunque no sude, porque nuestra intensidad es cognitiva. Los jugadores tienen que pensar y tienen que resolver situaciones de ansiedad, de depresión, y eso es intenso, aunque no sude, ¿vale? Un partido de ajedrez tiene mucha intensidad. Lo que pasa es que es una intensidad cognitiva. Los tíos acaban reventados porque están ahí, la cabeza está dando vueltas y pensando 6 o 7 jugadas por delante de la que van. Y eso es esto así. Entonces, el que diga, es que eso ni suda, ni se mueve, sentado, eso no es deporte. Pues tiene una intensidad cognitiva, ¿vale? La palabra clave para Seirulo es el microciclo. Entonces, en todo eso de que nosotros nos han dicho macrociclo, mesociclo, microciclo, para él dice microciclo. Entonces nosotros tenemos que planificar de semana en semana y olvidarnos de todo lo demás. No hay futuro, no hay nada más allá del partido que tenemos el sábado. Cuando termine el partido del sábado, el domingo que es libre, planifico la semana siguiente. Y solo hasta la semana siguiente, ¿vale? Las tareas en deporte colectivo pues ya no son como nos han ido vendiendo hasta ahora, tarea analítica, tarea general, no, las tareas dependen del nivel de intensidad y el nivel de intensidad depende de lo cerca que esté la tarea del juego real, es decir, de lo específico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en fútbol, ¿no? Dice, una tarea genérica, esto es de Seirulo, dice una tarea genérica, ¿qué es? Una excursión. ¿Hoy qué hace el equipo? Hoy vamos a hacer una excursión a la montaña. Pues eso es una tarea genérica. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el juego. Nada que ver con el fútbol, nada que ver con el vóley, nada. Tarea genérica. Tarea general tiene que ver con el juego, pero no hay balón en fútbol. Y por ejemplo es correr, hacer un farle. Venga, nos vamos al campo y corremos. Y habrá cambios de intensidad, cambios de frecuencia cardíaca, giros, lo que sea, ¿vale? ¿Tiene que ver con el juego? Sí, porque en el fútbol se corre, hay cambios de intensidad, hay sprints, hay lo que sea, pero no hay balón, no tienen que ir corriendo con un balón. Entonces es una tarea general, ¿vale? Tareas dirigidas, hay balón, pero no hay oposición. Por ejemplo, en nuestro caso sería, hay balón, pero no hay red. Entonces yo me pongo con una pared y yo estoy en una pared. O estoy con un compañero, pero no hay una red de por medio, ¿vale? Hay un balón, ya empezamos a hacer cosas con el balón, pero no hay red. Dirigidas. Específicas, hay oposición, pero no hay tácticas definidas. Entonces, en fútbol, por ejemplo, dicen un rondo 4 contra 4. En vóley podría ser, pues venga, 3 contra 3, ataques de zagueros. Y estamos calentando el ataque, el salto, el golpeo del ataque, la defensa, la colocación, ataque desde el zaguero, la continuidad, el control de balón, un montón de cosas. Pero no hay una táctica definida. No hemos dicho hay que atacar la línea o se defiende así o nada. Están jugando y están haciendo calentamiento, ¿vale? Pues eso sería específica. Y la competitiva es que hay oposición y que hay táctica definida, ¿vale? Entonces, las tareas nuestras tienen que ser así.
Si yo en un entrenamiento hago muchas tareas de este tipo, el entrenamiento tiene mucha intensidad. Si hago de estas y una de estas, pues tiene menos intensidad. ¿Vale? Si trabajo con estas dos, pues tiene menos intensidad, porque es menos específico. ¿Vale? Entonces, en esa curva de intensidad, que a mí me dicen, cuando me acerque a la competición, los entrenamientos tienen que ser más intensos. Pues, ¿por qué? Porque tengo que ir trabajando más situaciones de 6 contra 6. En nuestro caso, en el vóley. ¿Vale? Bueno, más cosas. Esto es os lo he puesto en la presentación porque es la diferencia entre el deporte individual, lo de la izquierda, y el deporte colectivo, lo de la derecha. Entre el deporte individual, lo de la izquierda, y el deporte colectivo, lo de la derecha. ¿Vale? Entonces, no me quiero meter mucho, pero por ejemplo, aquí el individual es lo que os decía antes: macrociclo, mesociclo, introductorio de base, preparatorio de competición, de recuperación, microciclo de ajuste de carga, de impacto, activación. Nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros tenemos pretemporada, competición, regeneración, y los microciclos tenemos o preparatorio, dirigido, específico de mantenimiento o competitivo, punto. O sea, no tenemos más. Y en función del microciclo que yo elija, las tareas tienen que ser de un tipo o de otro. Tienen que ser más situaciones de 6 contra 6, más situaciones de sin oposición o sin táctica predefinida, ¿vale? ¿Se va entendiendo? Entonces, la dinámica de las cargas nuestras, tenemos volumen y la intensidad, ¿vale? El volumen es cuánto tiempo entrenamos. Por ejemplo, nosotros podemos decidir cuánto tiempo entrenamos. Decimos, hoy entrenamos 2 horas y media, mañana 1 hora y media, pasado mañana 3 horas y luego 18 horas. Pues 18 horas entrenamos, ¿vale? Hay otros casos que no, que tú dices, mira, yo tengo solo 2 horas de entrenamiento, o 1 hora y media, los lunes, los miércoles y los viernes. Pues ¿cuánto entrenas? Pues eso, ya está, no entrenes menos. No digan, no, vamos a descansar el viernes, vamos a hacer en vez de 2 horas 1 hora y media. No, haz las 2 horas. ¿Vale? Porque es poco volumen, no es mucho, entonces utilizarlo todo. ¿Vale? Pero si puedo decidirlo, pues decido cuánto tiempo voy a entrenar. ¿Vale? La intensidad, lo que os digo, la especificidad de la tarea, cuánto se parece al juego real esa tarea. Por ejemplo, los entrenamientos que vamos a ver, o los entrenamientos que vamos a hacer, hay partes de juego de 6 contra 6 en las que el elemento cognitivo para algunos jugadores va a ser muy alto. Muy alto. Entonces, esos jugadores se van a agotar cognitivamente, no físicamente. Físicamente van a decir, pues yo estoy bien, pero lo que tienen que pensar se van a agotar. Y eso es intenso, ¿vale? Aunque no sufren, pero tienen mucha intensidad, se agotan, ¿vale? Y eso es importante en el deporte colectivo, porque un atleta, uno que corre, no tiene que pensar, tiene que correr. Ya está. Luego tendrá una táctica de, no, tengo que seguir a este o al otro, pero tengo que correr, ya está, no tengo que hacer más. Pero en el deporte colectivo todas las situaciones son cambiantes, todas. No sé lo que va a pasar, no sé dónde va a ir el balón, quién lo va a tocar, qué tengo que hacer yo, qué va a pasar después, no lo sé. Entonces esto está constantemente trabajando y eso es intenso, ¿vale? Y la densidad sería las pausas que hay dentro del entrenamiento, ¿vale? Las pausas que se dan, para decir que un entrenamiento es poco denso o muy denso, ¿vale? Entonces nosotros en una semana, esto sería una semana de entrenamiento, de lunes a domingo, que tenemos el partido, ¿vale? Pues cómo va esto es la frecuencia, que sería como, bueno, el entrenamiento, pero lo importante es el volumen y la intensidad. Entonces la intensidad tiene que ir aumentando y el volumen tiene que ir aumentando al principio para conseguir un volumen alto el miércoles, una cosa así, y luego ya va bajando y al final sube. ¿Por qué? Pues por la competición. A lo mejor es un partido de 2 horas o lo que sea, ¿vale? Ahí sube porque sí, ¿vale? Pero lo normal es que yo el volumen lo suba al principio y luego lo baje y la intensidad la aumente, ¿vale?
¿Y cómo es nuestro año? Pues nuestro año es así. Es pretemporada, yo empiezo a entrenar y voy subiendo el volumen y la intensidad. Subo volumen e intensidad. Y cuando llega aquí, empiezo que son cada una de las semanas, ¿no? Que hace 34 partidos, 34 veces, volumen e intensidad, ¿vale? Y cuando termino la temporada, ¿qué hago? Bajo un poco, pero mantengo el trabajo, ¿vale? Esa parte regenerativa, si puedo, ¿no? Hay veces que decir, no, yo es que termino con las chicas y se van de vacaciones a su casa o dejan la universidad o lo que sea y no puedo entrenar más con ellos, ¿no? ¿Vale? Pero si puedo, mantengo esa parte regenerativa, ¿vale? Bueno, esto sería una semana para Seirulo, ¿vale? Dice, bueno, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo, ¿vale? Y aquí va metiendo él lo que trabajan: fuerza general, resistencia dirigida, tareas técnico-tácticas, no sé qué tal, ¿vale? Esto es lo que hacen ellos en fútbol, ¿vale? Y ellos dicen, inicio de la semana, carga condicional general y específica. Carga condicional es trabajo físico, las pesas, ¿vale? El trabajo de fuerza, ¿de acuerdo? Es o general o específica, ¿vale? Y cerca del partido, tareas de orden especial y competitivo, ¿vale? Que son específicas. Juego, ¿vale? Y juego tal cual lo voy a querer hacer en el partido. O sea, si yo juego contra un equipo que tiene una muy buena en 4, pues yo al final de semana tendré que hacer ejercicios de 6 contra 6 con una táctica dirigida a frenar el ataque por campo. Porque cuando llegue el partido me va a tocar hacer eso, ¿vale? Entonces yo al principio de la semana trabajo más general y según va avanzando la semana me voy preparando para lo que me va a tocar en ese partido, contra ese rival concreto, por lo que, ¿vale? Bueno, claro, aquí el modelo de juego a mí lo que me da es los contenidos que yo quiero trabajar, ¿vale? Ahora lo vamos a ver con la periodización táctica. Ellos lo que añaden a todo esto es el tema del modelo de juego y cómo gestiono los contenidos del modelo de juego a lo largo de la semana, ¿vale? Pero nosotros tenemos que hablar de semanas, ya está, olvidaros de todo lo demás. Entonces yo cuando la gente me dice, es que yo no planifico porque claro, yo no sé lo que va a pasar en todo el año, y yo le digo, ya, pero a que sí que sabes lo que va a pasar esta semana. Luego cuando llegue el partido no sabes qué va a pasar, espérate, juega y la siguiente semana la programa de otra manera, ¿vale? Ahora lo vamos a ver de nuevo. Entonces esto sería la semana para Seirulo. Entonces la semana es, empiezo con una fase de recuperación, domingo, lunes, luego hay una fase de estimulación que llama él, que es martes, miércoles, fase de optimización, jueves, viernes y la fase de competición del sábado, domingo, ¿vale? Eso es Seirulo, ¿vale? Aquí él dice, claro, hay veces que tenemos una competición a la semana, que jugamos aquí, pero hay veces que tenemos 2 partidos, que tenemos uno aquí y otro aquí, ¿vale? Pues eso también tengo que saber cómo organizarlo. En vóley hay veces que es raro, porque decir, no, yo juego solo los sábados. Bueno, pues ya está, es una competición por semana. Pero nosotros el año que viene en Italia, que jugamos la Champions, pues tendremos muchas semanas que será miércoles, sábado, miércoles, sábado. Entonces tenemos que programar también esos días, ¿vale? Los portugueses, Mourinho, ¿qué hacen? Más o menos lo mismo, ¿vale? Pero ellos se centran en cómo jugar. Eso está muy bien, pero yo ahora durante la semana yo tengo que programar cómo quiero jugar, que es modelo de juego, ¿vale? El modelo de juego es lo que guía el proceso de entrenamiento. Y en función de mi modelo de juego, yo entrenaré de esa manera, ¿vale? Entonces, el modelo de juego, ellos lo que hacen es que dicen, bueno, el modelo de juego tiene unos principios, unos subprincipios, unos subprincipios, unos subprincipios, unos sub, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es entrenar los principios.
Cuando mi equipo sabe hacer los principios, entreno los subprincipios de cada principio. Cuando mi equipo sabe hacer los subprincipios, entreno los subprincipios de cada subprincipio de cada principio. ¿Vale? Y no empiezo la temporada entrenando el subprincipio del sub. No, empiezo con los principios de juego. ¿Vale? Entonces, ¿esto en vóley qué sería? Porque esto de fútbol, bueno, ¿esto qué? En vóley ¿qué sería? Nosotros, más o menos, yo lo que tengo es, en mi cabeza para mí el vóley es K1, K2, K3 y K4. K1. Y yo, por ejemplo, para mí todo es ataque. Ataque. Entonces, nosotros en el vóley siempre, el segundo toque es el mismo, siempre es una colocación, siempre, ¿vale? El tercero siempre es un ataque, o queremos que sea un ataque, ¿vale? Siempre. Pero el primero puede ser diferente. El primero siempre puede ser una recepción, puede ser una defensa, puede ser una cobertura o puede ser un free, ¿vale? Y técnicamente son diferentes. Una recepción es diferente de una defensa, es diferente de una cobertura, es diferente de un free. Entonces, yo para mí, yo tengo mi modelo de juego, tengo 4 principios. K1, ataque desde la recepción. K2, ataque desde la defensa. K3, ataque desde la cobertura. Y K4, ataque desde el free. Entonces, eso sería cada uno de los principios. Entonces, cuando yo llego a mi pretemporada, yo cojo y digo, venga, semana 1. Entonces, para mí, de esos 4 principios, hay 2 que son fundamentales, que es el ataque desde la recepción y el ataque desde la defensa. Esos son sí o sí o sí. O sea, mi equipo tiene que saber cómo atacar desde la recepción y cómo atacar desde la defensa, sí o sí o sí. Entonces, cuando yo empiezo la pretemporada, yo digo, primera semana del año, digo, trabajo del principio del K1, que es ataque desde la recepción. Ahora, el ataque desde la recepción tiene muchos subprincipios. Por ejemplo, ahí tengo que trabajar el sistema de recepción. Entonces, yo me tengo que coger a mis receptores en esa primera semana y hablarles del sistema de recepción. Y decirles, vale, un subprincipio es sistema de recepción, vale, pero yo recibo igual cuando me sacan de 1 que cuando me sacan de 5. No, subprincipio, saque desde 1, saque desde 5. ¿Vale? Y entonces voy desgranando, mi modelo de juego va desde el K1, sistema de recepción, sistema de ataque. En rotación 1, en rotación 6, en rotación 5, en rotación 4, en rotación 3, en rotación 2. ¿Vale? Combinaciones de ataque que puede hacer mi colocador. Incorporación de los centrales. ¿Vale? Por ejemplo, en la defensa no es lo mismo el ataque después de la defensa si me atacan desde zona 4 que si me atacan desde zona 2. No es igual. No es igual si me atacan desde zona 4 y defiende el colocador que si me atacan desde zona 4 y defiende el líder. No es igual. No es igual mi sistema de contraataque si defendemos un primer tiempo. No es igual mi sistema de contraataque si, por ejemplo, imaginaros que hacemos un triple bloqueo en 4. ¿Vale? El equipo contrario ataca desde 4, que está allí. Yo soy mi 4, que estoy aquí, y veo que es bola alta allí. Y yo me vengo aquí y bloqueo. Aquí, triple bloqueo. Y ahora atacan allí y defiende el líbero. ¿Cómo contraataco? No es igual que si yo he salido a defender. Porque si yo he salido a defender, estoy cerca de la zona 4 y puedo atacar por 4. Pero si no he venido a un triple bloqueo, a lo mejor no me da tiempo a ir a la zona 4. Entonces, ¿cómo elaboro el contraataque? En una defensa, con un bloqueo triple en la zona 4. ¿Y si el bloqueo triple es en la zona 2? ¿Y si el que hace el bloqueo triple en la zona 2 es el colocador? ¿Es igual que si es el opuesto? ¿Se entiende? Ahora yo soy el 2, yo soy el colocador, veo que va bola alta allí y me vengo a un triple bloqueo aquí. Y defiende el opuesto, o el que sea. Y yo soy el colocador, el opuesto está en 1, ¿vale? Yo vengo aquí